Muy buenas. Vamos con el último vídeo del capítulo 6, capa de enlace de datos. En esta ocasión vamos a hablar de la trama, los campos de la trama. También haremos un repaso de las direcciones físicas a nivel de enlace de datos, lo que son las direcciones MAC, que ya hemos estudiado, y hablaremos también de las tramas LAN y tramas WAN. Entonces comenzamos. Bueno, para empezar, cuando hablando de la trama, conviene recordar y tener muy presente una cosa que ya hemos hablado muchas veces, y es que el protocolo de enlace de datos es el responsable de las comunicaciones dentro de la misma red. Por favor, acordaos de esto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ya sabemos que la capa de enlace de datos prepara los datos, que generalmente provienen de un paquete IPv4 o IPv6 de capa de red, y prepara estos datos para el transporte pues, a través de los medios locales, y los encapsula con un encabezado y un tráiler para formar la trama. Entonces, la trama consta de tres partes, lo que es el encabezado, el campo de datos que acabamos de comentar y el tráiler o final de trama. Entonces, todos los protocolos de capa de enlace de datos encapsulan los datos dentro del campo de datos de la trama, eso creo que está claro. Sin embargo, la estructura de la trama y los campos contenidos en el encabezado y en el tráiler pues varían de acuerdo al protocolo. ¿Por qué? Pues porque no hay una estructura de trama que cumpla con la necesidad de transporte de datos a través de todos los tipos de medios. No es lo mismo una red de Ethernet que una red inalámbrica, ¿de acuerdo? Entonces, según el entorno, la cantidad de información de control que se necesita en la trama, pues esta puede variar para cumplir con los requisitos de control de acceso al medio, de la topología lógica y de los medios. Por ejemplo, una trama de una red inalámbrica, de una red WLAN, pues debe incluir procedimientos para evitar colisiones, como hemos visto en el vídeo anterior, y por lo tanto requiere de una información de control adicional en comparación a una trama de Ethernet. Entonces, viendo los campos de la trama, aquí tenemos el encabezado, el header, el campo de datos y el tráiler o final de trama. Entonces, aquí tenemos una serie de campos generales que, como hemos dicho, pueden variar dependiendo del medio que estemos utilizando. Pero bueno, algunos de ellos son comunes. El campo de control que tenemos aquí, control, en este caso el encabezado, pues identifica los servicios especiales de control de flujo, como puede ser la calidad de servicio, QoS, Quality of Service. Os recuerdo que QoS lo que hace es otorgar una prioridad de reenvío a cierto tipo de mensajes. Por ejemplo, las tramas de voz sobre IP normalmente reciben mayor prioridad porque son muy sensibles al retraso. Luego, también la capa de enlace de datos agrega en el tráiler una detección de errores. ¿Por qué? Pues porque las señales en los medios pueden sufrir interferencias o pérdidas que cambiarían sustancialmente los valores de los bits que representan estas señales. Y es importante tener en cuenta que esta detección de errores se hace a nivel de bit, porque puede haber una interferencia, que un 0 se convierta en 1 y un 1 se convierta en un 0. ¿Y por qué os digo esto? Porque a nivel de capa de enlace de datos se hace una detección de errores, pero luego más adelante estudiaremos que a nivel de capa de transporte también se hace una detección de errores, pero es una detección de errores de una capa superior en el que la abstracción es superior y de otro tipo, ¿de acuerdo? No es que se vuelva a hacer lo mismo, sino que se controlan otro tipo de errores distintos. En este caso estamos hablando de errores a nivel de bits. Entonces, ¿qué ocurre aquí en el campo de detección de errores? Bueno, pues es que me voy de diapositiva. Perdón. Pues un equipo, un host, lo que hace es crear un resumen lógico de todo el contenido de la trama. Ese, a fin de cuentas, es un valor numérico que se conoce como el valor de comprobación de redundancia cíclica, el CRC. Ese valor se coloca dentro de un campo que se llama secuencia de verificación de la trama, el campo FCS, y representa lo que es todo el contenido de la trama. Entonces, cuando la trama llega al destino, en el nodo de receptor se comprueba el valor de ese campo, se vuelve a calcular y se comprueba con el valor que tiene. Y si es el mismo, se entiende que no se ha producido ningún error. Sin embargo, si no coincide el valor que venía en el campo FCS con el valor que se vuelve a calcular en el nodo receptor, pues se entiende que se han producido errores, ¿de acuerdo? Con lo que habría que volver a retransmitir la trama o lo que fuese. Y al final, también en el tráiler tenemos el frame stop, que es el final de trama.
Acordaos que en una trama tenemos que indicar lo que es el comienzo de la trama, aquí frame start y frame stop. ¿Para qué? Para que las tarjetas de red, las Network Interface Card, sepan cuándo se acaba una trama para que empiecen a procesarla. Direcciones de capa 2, esto es algo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Pero bueno, hacemos un repaso rápido. Bueno, pues también se conoce como dirección física o como dirección MAC, va contenida en el encabezado de la trama, es un campo, ¿de acuerdo? La dirección física local, origen y destino. Se utiliza solo para la entrega local de una trama en el enlace local, es decir, en la red local, esto también lo hemos estudiado, ¿de acuerdo? Acordado el examen. Y se actualiza para cada dispositivo que reenvía la trama, es decir, nosotros ya sabemos que cuando la trama atraviesa un router tiene que actualizar las direcciones MAC de origen y destino. ¿Por qué? Porque estamos pasando de una red local a otra, ¿de acuerdo? Y para terminar, sobre las tramas LAN y WAN, os recuerdo que WAN es Wide Area Network, red de área extensa, ¿vale? Bueno, pues los protocolos Ethernet son los utilizados por LAN cableadas. Las comunicaciones inalámbricas, pues utilizan los protocolos WLAN, ¿vale? Todos estos protocolos fueron diseñados para redes multiacceso, como ya hemos estudiado. Tradicionalmente, pues las redes WAN utilizaban otro tipo de protocolos para varios tipos de topología, como puede ser punto a punto, un hub and spoke, una malla completa, ¿de acuerdo? Entonces, el protocolo de la capa 2 que se utiliza para una topología en particular está determinado por la tecnología que se utiliza en la red. Es decir, no es lo mismo una red inalámbrica, como ya hemos visto, una red WLAN, que una red Ethernet, por lo que ya hemos comentado en este vídeo y en vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es el protocolo está determinado por la tecnología. Y la tecnología, pues a su vez, está determinada pues, por el tamaño de la red, la cantidad de hosts, el alcance geográfico que tenga y todos los servicios que quiere proveer, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, las tramas LAN y las tramas WAN pues, son muy distintas, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos este vídeo, terminamos el capítulo 6 y como ya veis es un tema cortito y creo que bastante fácil. Venga, un saludo.